Hola compañeros, bueno, empezamos esta primer clase virtual, bastante extraño para mí estar en esta modalidad casi de youtuber. Así que bueno, no perdamos más tiempo y vamos a lo primero, que sería presentar la materia, como hacemos todos los años, en estos 3 años que yo estoy dando este espacio de técnicas de arreglos. Les cuento que la materia, yo la llamo técnicas de arreglos, ha cambiado de nombre varias veces. En algún momento era técnicas de arreglos e instrumentación, y finalmente quedó el nombre que más me gusta, que es técnicas de arreglos e improvisación, que es algo que también haríamos en la clase, sobre todo en la parte presencial, que ojalá podamos tener. Pero bueno, les cuento un poquito qué impronta yo le estoy dando a este espacio. Eh, la idea es que sea un espacio bastante abierto, es un espacio donde confluyen toda la carrera, digamos. O sea, la idea es que en este espacio todo lo que vienen aprendiendo eh, lo puedan volcar en esta modalidad taller con un énfasis en lo creativo y en tocar, en el hacer musical. Y por supuesto que le vamos a dar a todo lo que vayamos viendo, por más teórico que pueda ser, vamos a intentar siempre pensar en el aula futura de ustedes. Yo particularmente suelo darle a las actividades una orientación que tiene que ver más con mi experiencia docente, que es el nivel inicial y en primaria. Y también obviamente cosas que se pueden trabajar en secundaria. Les quiero contar, entre tantísimas cosas que les quiero contar, pero no me quiero extender, les quiero contar que yo trabajo con dos materiales que están en la gráfica de Lago Puelo, los pueden retirar anillados ahí, los tienen que pedir antes, o si no pueden usar la versión en PDF que también les estoy mandando. El material, el cuadernillo de recursos de técnicas de arreglo es el material específicamente de esta materia, que lo estoy usando desde el año pasado. Es un misceláneas, es una mezcla de un montón de cosas, de diferentes enfoques musicales, de recursos. No tiene un orden particular, más allá de que ahora lo vamos a ver en el índice, pero es bastante una mezcolanza de muchas cosas que nos van a servir para hacer actividades, para esto que les digo, que es la parte real de la materia, que es práctica, que es de tocar. Y el otro material complementario, que recién lo estoy usando este año por primera vez, después de haberlo armado, es un cancionero que se llama 100 canciones para el aula. Tiene un poco el repertorio que yo usé en los años que trabajo, sobre todo en la primera parte, que es el cancionero infantil. Y en el cancionero general hay desde música latinoamericana, folclore argentino, rock nacional, y bueno, y otras cosas. Casi 100% diría todo música en español. Por supuesto que este cancionero tiene la impronta de mi gusto personal en cierto punto, porque muchas de las canciones son el repertorio que yo elegí. La idea es que ustedes puedan ir haciendo sus cancioneros con el tiempo, obviamente que elijan las canciones que les gustaría hacer en cualquiera de los niveles que van a trabajar. Es re importante que siempre enseñemos cosas que nos entusiasman a nosotros como docentes. Si no, no voy a poder contagiar esa pasión o esa llama. Si no me gusta la canción, no se va a notar, digamos. Sobre todo en los chicos, que se dan cuenta de todo. Entonces los invito a ir armando su cancionero, y bueno, este les puede servir de base, y aparte tiene el formato
con el que muchos empezamos a aprender música, que es la letra y el acorde, el cifrado americano o norteamericano, como lo quieran llamar. Bien, dos materiales, el material propiamente y el cancionero, que también lo usan los estudiantes de guitarra. Pausa. Bueno, ahora sí, vamos a empezar directamente hojeando, chusmeando un poco el cuadernillo y vamos charlando brevemente de cada sección. Y vamos directamente a contenidos, al índice. El índice es bastante general, no tiene, internamente el cuadernillo no tiene separación. Traté de ahorrar lo más posible hojas. Pero sí corresponden las páginas que están acá en el índice. Ustedes, si quieren, esto lo van chusmeando en el PDF, así yo no estoy mostrando la hoja, que igual no creo que se vea. La primera página, el acuerdo pedagógico. Esto es lo que yo hago para, digamos, no repetir 1000 veces las cosas que menos me gustan de esta profesión, que es lidiar con la legalidad, con los acuerdos, con estar de repente corriéndolo para que me den un trabajo, la nota, la evaluación, el 1 al 10, todas esas cosas que sabemos que forman parte de lo institucional, nos gustan más, nos gustan menos, pero en mi caso particular intento que eso sea lo más claro posible y en general no me gusta mucho estar, como les digo, repitiendo estas cosas porque también nos aleja de la música y de la actividad docente, que es lo que necesitamos, más que nunca. Entonces le pido que lo lean, sobre todo esto tendría sentido si nos estuviéramos viendo. Esto tendríamos que hacer un acuerdo nuevo para, si esto se extiende demasiado, como para decir, bueno, estas cosas mínimas tienen que estar para acreditar el espacio. Es importante hablar de la gran diversidad que tenemos en el instituto en materia de gente que viene con muchos conocimientos previos, gente que arrancó la carrera de cero, gente que tiene un gran interés por crecer en la parte musical, como músicos profesionales, que son muchos de ustedes. Entonces, la idea que yo vengo trayendo es tratar de atender a las dos cosas y de atender a todas las motivaciones que pueda haber dentro del aula. Esto quiere decir que más que nunca tenemos que ser claros con qué estamos evaluando. No estamos evaluando quién es mejor músico, quién toca mejor, quién sabe más acordes, más rearmonizaciones o es más virtuoso. A cada persona yo la voy a evaluar por su crecimiento y su compromiso personal dentro del espacio. Vamos a lo que sigue en el índice, que es listado de trabajos prácticos. Esto sí que es importante porque es justamente lo que vamos a hacer, y más que nunca en esta cuarentena. Trabajos. Vamos a hacer trabajos cortitos, con entregas cada 15 días o una semana, poniendo una fecha. Y la devolución de los trabajos va a ser individual. O sea, a cada persona le voy a hacer una devolución individual. Y después obviamente charlaremos un poco de qué cosas surgieron. Entonces, en esta parte de trabajos podríamos detenernos muchísimo porque, bueno, cada trabajo prácticamente tendríamos que dedicarle una clase o uno de estos videos para explicar bien claramente qué es cuál es la propuesta en cada caso. En general los trabajos podríamos dividirlos en dos tipos de trabajo. Uno sería el trabajo donde hay un hincapié en que puedan escribir, que puedan pasar al papel en partitura un arreglo, una progresión, una melodía y que la puedan escribir. Ahí se va a ver mucho la base que podemos tener o las cosas que quedaron a lo mejor medio colgadas, sobre todo de años anteriores, de audioperceptiva, de lenguaje. Sabemos que la lectoescritura musical es un proceso que lleva muchos años y mucho tiempo y mucha disciplina y trabajo para hacerlo fluidamente. El otro tipo de trabajos
va a ser trabajos basados más en grabaciones que ustedes me puedan mandar. O sea, trabajos que van a estar directamente enfocados a que no haya la distracción de que esto lo voy a tener que escribir, sino que puedan tener más libertad creativa y que el hincapié esté en que toquen y graben con el celular, con la calidad que puedan manejar, que me puedan mandar audios. Por ejemplo, si estamos hablando de un arreglo vocal, las dos modalidades podrían ser escribir un arreglo vocal a 2 o a 3 voces y escribirlo en la partitura con el ritmo correspondiente y con las notas. Y el otro enfoque sería directamente que con un compañero familiar o quien sea me puedan mandar una grabación de una segunda voz que ustedes están haciendo o de un coro y que se olviden del papel. ¿Qué pasa si yo encaro una idea musical desde el papel, desde lo que va a ser volcado en una partitura? Si yo digo, bueno, todo el mundo escribe una melodía en este momento, ¿no? Decimos, todo el mundo ahora agarra su cuaderno pentagramado y va a escribir una melodía personal, con toda la libertad que sea, pero tiene que estar volcada al papel. Es muy probable que ya el hecho de tener que escribirla me condicione el tipo de idea. A lo mejor puede ser que mi idea sea rítmicamente un poco más mecánica quizás, porque estoy pensando en que voy a escribir corcheas, o negras, o blancas. Bueno, lo mismo con la melodía. Al enfrentarme con el papel también me pongo a prueba, es como un diagnóstico. ¿Qué tanto domino esto que me sale naturalmente? Desde mi inspiración, desde mi corazón, desde lo que querramos llamar, que es importantísimo que no se pierda. Escribiendo la partitura de todo lo que hacemos nos ayuda a entender el lenguaje y yo creo que nos suma más creatividad y más idea que lo que nos saca. A veces parece una barrera porque uno necesita a lo mejor más trabajo y uno siente hasta que eso nos coarta un poco la creatividad, pero yo creo más bien que es todo lo contrario. Con el tiempo, saber leer y escribir música y saber teoría y tener todo ese bagaje, sobre todo como músicos, nos ayuda un montonazo. Bien, seguimos. La parte que dice otros trabajos. Bueno, acá hay algunas ideas de otros trabajos que podríamos hacer en una cursada. Otro tipo de trabajos. Por supuesto que acá tendría que haber un montón de páginas más por propuestas que pueden surgir de ustedes en las clases o del mismo, la misma flexibilidad que uno puede tener con el espacio de probar otras cosas, otros juegos de improvisación en el aula. Bueno, es infinita la cantidad de cosas que se pueden hacer en una materia como esta. Lo importante sería... ¿Qué sería lo importante? Bueno, seguimos con panorama de corrientes y géneros musicales. En esta parte hay un resumen visual, muy a grosso modo, de muchas de las músicas que nos están cruzando todo el tiempo. Tenemos evolución de la música tradicional y popular argentina, después evolución del jazz, el blues y otros géneros populares. Después hay un cuadrito que tiene más que ver con la música clásica, con formas de la música clásica. Y lo que sigue es siglo XX, compositores del siglo XX, o sea, la música mal dicha clásica, porque en realidad no es música clásica, sino música de autor, digamos, ¿no? De compositores del siglo XX, música quizá que podemos emparentar más a un escritor, como quien escribe una novela, ¿no? Diferentes corrientes, ¿no? Cada uno de estos compositores es interesante para verlo como se ve en pintura, quizá en pintura hasta se ve más, ¿no? Hablar de periodos, de estilos, de expresionismo, de impresionismo. Bueno, lo mismo, esto nos sirve para ver las corrientes que nos pueden inspirar del siglo XX, ¿no? Como compositores. Lo que sigue, que figura en el índice como organología, es
es un cuadrito que quedó bastante con mucha información chiquita. Sería lindo ampliarlo esto en algún momento. Y es un dibujo del piano, o sea, está el teclado abajo con sus 88 teclas. Y hay un montón de información que tiene que ver, sobre todo para que tengamos la idea general, con todo el espectro de frecuencias y registros que abarca la música que hacemos. O sea, desde lo más grave hasta lo más agudo. Entonces, están detallados los registros, empezando en la clave de Fa muy abajo, con un montón de líneas adicionales. Los instrumentos más graves que existen, hasta los instrumentos que alcanzan las notas más agudas, con un montón de líneas adicionales en clave de Sol. Están marcados, esto está en inglés, porque lo saqué de un libro que está en inglés, están marcados con una línea el registro desde la nota más grave del instrumento hasta la más aguda. Y en el endecagrama, o sea, la clave de Sol y la clave de Fa juntas, como en el piano, están todas las notas en el pentagrama, las notas correspondientes a esos registros. Inmediatamente abajo está la nomenclatura que se usa con una letra, con la letra en cifrado norteamericano, y el número significa las octavas, ¿no? O sea, Do 1, Do 2, Do 3. Después tendríamos que hablar un rato, sobre todo para guitarristas y saxofonistas y otros instrumentos, sobre los instrumentos transpositores, que son los que muchas veces, por ejemplo, la guitarra, uno la lee en un lugar del pentagrama y en realidad la nota está sonando una octava por debajo. Eso pasa con muchos instrumentos y otros directamente que escriben en una tonalidad diferente a la que suenan. Siempre surge en este momento de la clase la pregunta de a quién se le ocurrió eso, por qué. Continuamos con un pantallazo de este cuadernillo de técnicas de arreglo, cuadernillo de recursos. Toda la sección que es herramientas para tocar, arreglar y componer son un montón de apuntes sueltos que tienen que ver sobre todo con armonía, con escalas, con herramientas. La vamos a llamar herramientas. Cosas que nos sirven a la hora de tocar, de componer y de arreglar. Lo que sigue es una sección con material que tiene que ver con ritmo. Vamos a dedicar una clase entera a ritmo, a hacer trabajo solamente desde lo rítmico. Seguimos con a partir de la página 29, material para arreglos vocales. En la página 29 están los registros de las voces, de soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo. Esto es un poco académico, quizá el registro que vamos a manejar es un registro un poco más acotado, sin tanta extensión para arriba ni para abajo en el caso de los bajos y de las mezzosopranos. Bien, después hay una sección donde hay corales de Juan Sebastián, de Bach, de nuestro amigo que está en la portada del cuadernillo. Aparte de ser muy hermosos de cantar y melodías y armonizaciones muy interesantes de lo musical, son un poco como el modelo que podemos seguir, un primer modelo para trabajar arreglos vocales y para entender qué relación puede haber entre las voces en un arreglo vocal. O sea, estamos hablando de los 3 movimientos que muchas ya deben conocer, que son movimiento oblicuo, cuando una voz se queda quieta y una voz, lo estoy haciendo mal con las manos, una voz se queda quieta y la otra voz se mueve, ¿no? Oblicuo. Movimiento paralelo, una voz sube y la otra sube al mismo tiempo, ¿no? Terceras paralelas, sextas paralelas, quintas paralelas, cuartas paralelas. Y movimiento contrario, una voz sube y la otra baja, ¿no? Esas son la relación que hay entre las voces, y Juan Sebastián las usa todas al mismo tiempo, a 4 voces y con un montón de cosas, de detalles y de
orfebrería musical de altísimo vuelo. Después, viniendo más para nuestra tierra, tenemos una transcripción de un arreglo del dúo salteño. Este arreglo está hecho por el Cuchi Leguizamón, aparte de ser el autor de esta linda samba, La Pomenia. Él escribía los arreglos para el dúo salteño, tengo entendido que así era. Es interesante porque son arreglos a dos voces, que vamos a hacer mucho hincapié en eso, pero no es el arreglo tradicional, como podemos ver en gran parte del folclore, o incluso, por dar un ejemplo, en el rock, en Sui Generis, donde hay, o en Miranda, por ejemplo, para dar un ejemplo más cerca, donde en general el trabajo de voces es casi que 100% siempre paralelo, o sea, terceras paralelas, quintas paralelas, las dos voces suben y bajan al mismo tiempo. En este arreglo del Cuchi, que era una persona que tenía mucha formación y muchos conocimientos de música clásica, seguramente también de Bach y estas cosas que hablábamos recién, hay mucho movimiento contrario, muchos momentos difíciles de cantar porque la voz se queda en alguna tensión que no es tan común. Es interesante para estudiar. La voz del tenor es la voz original y el barítono tiene lo que vamos a llamar segunda voz, ¿no? Es el que labura, es el que hace el trabajo fuerte. Otro arreglo del dúo salteño Valderrama, un arreglo a tres voces de Acaseca. Lo que sigue en esta sección de arreglo vocal son modelitos para trabajar en general en clase o para hacer trabajos, donde lo único que yo puse fue la melodía original en alguna de las voces y tenemos espacio para en la misma hoja hacer un arreglo escrito, ¿no? Esto que hablábamos hace un rato de encarar un arreglo desde el papel. Lo que solemos hacer con esta hojita de arreglos es hacer una segunda voz paralela y dos voces que funcionen más como un colchón, como con alguna vocal o voces de sustento armónico, con figuras largas, con redondas, con blancas, y una segunda voz, como en el dúo salteño. Como para hacer una mezcla y no intentar tampoco hacer algo muy barroco, que sería que las cuatro voces estén todo el tiempo moviéndose, sería interesantísimo, pero en principio lo vamos a encarar desde lo más básico. Verde Verde, una canción infantil, y Vidala para mi sombra, una Vidala muy muy linda. Luna Tucumana, Manuelita, temas muy conocidos que todo el mundo conozca, como para que el hincapié esté en el trabajo, en nuestro propio arreglo, nuestra propia creación sobre esto que ya está dado. Inmediatamente después de la parte de arreglos vocales viene, como estábamos adelantando, las formas contrapuntísticas, las formas musicales y las herramientas musicales que más allá de que todo siempre está relacionado, estamos siempre trabajando ritmo, armonía, todo lo estamos trabajando al mismo tiempo, estas formas y esta parte del cuadernillo tienen más que ver con el contrapunto, o sea, con la independencia de las voces, la independencia y la convivencia de muchos materiales al mismo tiempo. Entonces, bueno, aquí sí hay ejemplos de Quodlibet, de canon y de fuga. Ya después dedicaremos un rato a cada una de estas cosas, como con cada sección del cuaderno. En la página 56, en este momento sería lo menos importante detenernos en esto, pero hay un poquito, algunas ideas que tienen que ver con música, con concepciones musicales más del siglo XX. Bien, seguimos, ya falta poco. La sección que sigue, que dice técnicas de rearmonización y voicing, página 60. Vamos a la página 60. En esta sección, página 60, tenemos un apunte teórico en principio, con diferentes herramientas, siempre hablando de esta parte de enriquecernos como músicos. En principio, ya vamos a tener tiempo de hablar
de quizá lo más importante a lo que tenemos ya, que estamos tan cerca de recibirnos, que es en pensar en cómo llevar toda esta cantidad toda esta diversidad musical, todo este picoteo que estamos haciendo, llevarlo a propuestas concretas para el aula, para que nos sirva desde nivel inicial hasta secundaria y poder trabajar estas cosas con una población que no sepa nada de música, digamos. Bien, nos fuimos. Bien. Bien, decíamos, herramientas que tienen que ver con la armonía. El concepto de voicing, que es maneras de armar los acordes, maneras de agregarle color a los acordes, extensiones, muchos nombres en la música, como siempre, muchos nombres para lo mismo, ¿no? Está bueno aprender la mayor cantidad de estos nombres. Técnicas de rearmonización, diferentes maneras de enriquecer la armonía, de sumar movimiento, de generar color, efecto. Vamos a usar mucho esta analogía con el color en la armonía, que es muy común usarla. Bien, seguimos con una sección en la página 64, un pequeño apunte sobre instrumentos transpositores, lo que hablábamos. Está súper claro este apunte en cuanto a tenerlo como machete. Tengo que escribir para una orquesta, para una trompeta. Bueno, me voy a enloquecer cada vez que tengo que escribir para un instrumento transpositor, porque cambia la armadura de clave, cambia la nota que suena, para resumirlo, después lo veremos en profundidad, la nota que suena no es la nota que está escrita. Así que machete para eso. Bueno, llegamos a la última parte de este cuadernillo de recursos, que es la parte de repertorio, o sea, la parte de partituras y la parte del cancionero. Bien, a partir de la página 66 tenemos partituras, que obviamente que en muchas consignas que vamos a trabajar siempre está abierta la posibilidad de que elijan otros temas, otras partituras, otras canciones. Pero bueno, acá tenemos material por si no se nos ocurre o queremos todos trabajar sobre lo mismo, que también es una buena idea para ver los diferentes resultados sobre la misma canción. Tenemos partituras bastante variadas. Tenemos folclore, algunos tangos como Dos extraños, Nada, Naranjo en flor, siempre el mismo formato, melodía y acorde. Alguna cumbia, dos cumbias, también para arreglar, para hacer nuevas versiones. Una parte de bossa nova, ya acercándose más a un lenguaje armónico más complejo. Partituras de jazz, ahora sí del Real Book, de este libro tan famoso, que tiene la melodía y el acorde, para que los músicos después hagan un poco lo que quieren. Diferentes estándares de jazz, bastante famosos todos. Y viene el cancionero, que dijimos que lo vamos a obviar, pues lo tenemos por separado. Y por último, última sección de cuadernillo, esto para que les sirva si no las tienen, son hojas pentagramadas, que le pueden sacar copia y hacerse un cuaderno solo de hojas pentagramadas, que siempre es más barato que comprarlo. Y hay también para guitarristas algunas tablaturas, también que les pueden servir. Bueno, gente, para ir cerrando, espero que no se haya hecho muy largo. Es la primera experiencia que tengo en esto, de hacer una clase en video. Trataremos de ir mejorando con el tiempo. ¿Quién te dice, me vuelvo youtuber, me lleno de plata? Bueno, gente, tengamos paciencia con este intento de cursada virtual. Es un intento. Es nuevo para todas y para todos esto. Para mí es nuevo esto de hablarle a una cámara. Pienso que en algunas cosas puede llegar a tener una parte buena, quizás. Nunca creo que va a reemplazar el hecho de vernos y poder estar haciendo música, pero bueno, vamos a intentar aprovecharlo lo más posible, ir mejorando y bueno, idealmente hacer por lo menos cada 10 días o una vez por semana, ir haciendo estos videos, y ya a partir del video que sigue
ser más concreto con hacer videos que tengan que ver con una propuesta para hacer de ustedes, con algún tipo de trabajito. Charlar un poco de eso, ver quizá algún tema en particular del pantallazo que hicimos recién y hacer una propuesta, proponer un trabajo y después compartirlo ahí por WhatsApp y ver qué salió. Muchísimas cosas me quedan por decir que iremos viendo detalles con detalles e ideas que pueden surgir. Así que bueno, de a poquito iremos charlando de esas cosas hasta vernos lo más pronto posible. Abrazo grande.